Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar una temática una clase que la vamos a dividir en dos porque el tema es bastante grande, que es el tema de la motilidad. Continuando, digamos, a lo que lo que referimos sobre la semiología neurológica. La motilidad, como ustedes saben, es una de las funciones más importantes del sistema nervioso, así como la sensibilidad. La motilidad es la que nos permite desarrollar un movimiento, la que nos permite circular, la que nos permite andar, la que nos permite realizar nuestra actividad normal. Y de esa manera nosotros tenemos que saber cómo está formada la motilidad, cuáles son las diferentes etapas o las diferentes jerarquías de la motilidad y su complejidad, cómo nosotros la vamos a explorar, cuáles son sus alteraciones y cuáles son sus principales síndromes motores. Para eso vamos a comenzar a presentar, digamos, un pequeño resumen, un power, digamos, sobre cómo nosotros vamos a estudiar motilidad, cómo nosotros vamos a saber, a saber que la motilidad, digamos, como movimiento fundamental del individuo en el cual desarrolla su actividad, que desde que comienza a moverse, comienza sus primeras actividades. Entonces, fundamentalmente, si no tuviéramos motilidad, no podríamos desarrollar nada. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que saber. Por lo tanto, vamos a saber que la motilidad como función fundamental del sistema nervioso, nos va a dar lugar a que nosotros hagamos, por ejemplo, tantos movimientos. Debemos saber primero que se distinguen varios niveles o jerarquías de motilidad. El más elevado corresponde a los actos motores que se ejecutan por actos voluntarios del sujeto. Nosotros sabemos que la motilidad voluntaria, el individuo va a realizar movimientos por su propia voluntad. Esa motilidad voluntaria depende de la haz piramidal o neurona motriz central, o sea, el acto voluntario o el acto más complejo que se ejecuta por la voluntad por la voluntad del paciente o por la voluntad del individuo, depende de la haz piramidal. Luego tenemos un segundo nivel donde figuran los movimientos automáticos asociados que se realizan en forma involuntaria, como el movimiento, por ejemplo, de balanceo de brazo que uno realiza durante la marcha. Esos son movimientos llamados movimientos asociados automáticos, porque nos van a dar, digamos, se van a mover automáticamente mientras nosotros caminamos, por ejemplo, durante la marcha. Ese balanceo de brazo, estos movimientos se deben a centros que van a integrar el sistema extrapiramidal. Ya no van a depender no van a depender de los pies del sistema piramidal, sino depende de otro sistema que es el extrapiramidal. Luego tenemos otro nivel de jerarquía de motilidad, que son los actos estáticos y posturales, que se realizan por las modificaciones del tono muscular. Ya vamos a ver en la próxima clase qué es el tono muscular, cómo se lo estudia. Ahora lo mencionamos únicamente como un movimiento estático y postural que se realiza por modificaciones del tono muscular, mediado fundamentalmente por el cerebelo. Es una cosa importante, para que sepamos que el tono muscular está regulado fundamentalmente por el cerebelo. Luego tenemos los actos reflejos, o sea, el reflejo, que es el nivel más inferior de la motilidad o el de menor jerarquía de la motilidad, en donde que representa únicamente una respuesta motriz o motora inmediata luego de aplicar un estímulo. Entonces nosotros como estudiamos motilidad, vamos a tener que distinguir los diferentes niveles o jerarquías de motilidad. La primera, motilidad voluntaria, estudiamos la piramidal,
o neurona motriz central. El segundo nivel, los movimientos asociados y automáticos que acompañan el movimiento central, que dependerán mucho del sistema extrapiramidal. Los actos estáticos y posturales que se realizan por las modificaciones del tono muscular, reguladas fundamentalmente por el cerebelo, y el acto reflejo, que es, digamos, el nivel más inferior, que consiste en una respuesta motora inmediatamente luego de producido un estímulo. Sabemos que la neurona, la motriz central, tiene dos contingentes fundamentales, dos contingentes, que es el ageniculado, que va a dar la motricidad a la cara, al cuello, a la lengua, al paladar y a los ojos, llamado ageniculado, o sea, cara, cuello, lengua, paladar y ojos. En cambio, la piramidal propiamente dicho le va a dar la motricidad al tronco y los miembros. Entonces nosotros, sabiendo bien que la neurona motriz central tiene esos dos contingentes, el ageniculado, que va a dar la inervación a la cara, cuello, lengua, paladar y ojos, y la piramidal propiamente dicho, que le va a dar tronco, vamos a comenzar a estudiar la motilidad. Como sabemos, las fibras se entrecruzan por el lado opuesto, entonces la motilidad del lado izquierdo es gobernada por el hemisferio cerebral derecho y la del lado derecho por el hemisferio izquierdo. Eso sabemos nosotros, que si tenemos la lesión del lado derecho, se va a explicar el hemisferio derecho, se va realmente a dar del lado izquierdo y viceversa. O sea que las fibras se cruzan, entonces la motilidad de un lado es gobernada por el otro lado. Entonces, por ejemplo, la motilidad del lado izquierdo, el derecho, y la del derecho por el hemisferio izquierdo. Es un concepto muy importante para tener en cuenta cuando estudiemos las alteraciones de la motilidad. La vía motora, o sea, la motriz en general, queda integrada por dos neuronas, la neurona central o neurona piramidal y la neurona periférica o la motora periférica. O sea, es interesante reafirmar que al haber dos neuronas, una central piramidal y la motora periférica, que entre ellas existe cierta oposición funcional, o sea que no tienen la misma función, sino que a veces tienen una oposición funcional entre ambas. Es interesante reafirmar estas que existe cierta oposición en la cual solo envía, por ejemplo, la central, envía estímulos incitadores, motores voluntarios, que tienen una acción inhibitoria sobre las otras motilidades. O sea, por un lado tiene acciones motoras incitadoras y por otro lado la neurona central va a tener un efecto inhibidor sobre otro tipo de motilidad, que es la refleja, la automática y la postural. Esto es muy importante, que el concepto de tener sobre la neurona central, porque vamos a ver cómo después las lesiones de la neurona central va a haber afectada la motilidad, y por otra parte va a haber, digamos, una disminución de la acción inhibitoria sobre las otras motilidades. Entonces, por un lado, es muy importante que nosotros sepamos que la neurona central tiene una acción excitadora motora voluntaria, pero que tiene a su vez una acción inhibitoria sobre las otras motilidades. En el caso de la refleja, de la automática y la postural. Es por eso, cuando nosotros estudiamos la lesión de la neurona, de la motoneurona central o de la piramidal, vamos a tener alteraciones en la disminución de la actividad motora voluntaria, pero con una acción inhibitoria. Al disminuir la acción inhibitoria, o sea, las otras motilidades se van a expresar con mayor énfasis. Entonces tendríamos que cuando se lesiona el haz piramidal va a disminuir lo incitador, pero también la acción inhibitoria va a ser liberada, o sea, que va a liberar, por ejemplo, los reflejos, el tono muscular, esas cosas. Eso vamos a verla ahora cuando estudiemos después la diferencia que hay entre una parálisis central y una parálisis periférica. Por eso que la lesión de la neurona central y la periférica suprime la motilidad, pero mientras una exalta el tono muscular, eso es lo que yo le decía, exalta el tono muscular, que es la neurona central, porque
lo exalta al tono muscular y al reflejo debido a que la acción inhibitoria que tiene esa motilidad deja de tenerse. O sea, ya no hay inhibición, por lo tanto se van a exaltar. En cambio, la neurona periférica, si bien suprime la actividad motriz, lo que va a provocar es una supresión de los reflejos. Y va a producir atrofia muscular y no va a poner atonía, atrofia muscular y no va a producir hipertonía o aumento del tono muscular. Entonces, esa división fundamental del accionar de ambas neuronas, la central y la periférica, y su oposición funcional, nos va a dar lugar, digamos, al entendimiento concreto de cómo saber nosotros si lo que está enfermo es la neurona central o lo que está enfermo es la neurona periférica, debido a esa oposición funcional que tienen ambas neuronas. Es muy importante que ustedes tengan ese concepto y sepan bien. Como nosotros vamos a explorar, vamos a comenzar la exploración. Primero vamos a dividirla en siete índices fundamentales. Tenemos la exploración de la actividad voluntaria. Nosotros primero como examinamos el paciente, vamos a comenzar a explorar la motilidad voluntaria, luego la fuerza muscular, qué fuerza tiene el músculo, la exploración de la motilidad pasiva o tono muscular, que ya hemos dicho que está mediada por el cerebelo fundamentalmente. También vamos a explorar la coordinación muscular o taxia, el movimiento coordinado, que tiene que ver también el cerebelo. La exploración de la actividad refleja, como sabemos, como jerarquía menor del movimiento, donde al aplicar un estímulo se provoca una acción motora directa, inmediata. El trofismo muscular, o sea, la vida del músculo, que está dada por la neurona periférica fundamentalmente. Y también la presencia o no de movimientos involuntarios. Por ejemplo, el temblor, la corea, como expresión también de alteraciones motrices. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a explorar primero la actividad voluntaria, luego vamos a explorar la fuerza muscular, vamos a explorar la motilidad pasiva o tono muscular, la exploración de la coordinación muscular o taxia, de la actividad refleja, del trofismo, o sea, de la vida del músculo, y del movimiento y de la presencia o no de movimientos involuntarios, como ejemplo el temblor o la corea. En esta clase, que está dividida en dos, la primera que estamos dando ahora, vamos a ver sobre todo la importancia de la actividad voluntaria y la fuerza muscular y el tono, para luego en la segunda clase ver sobre la taxia, los reflejos, el trofismo y los movimientos involuntarios. Muy bien. Nosotros exploramos cuáles son las alteraciones que puede tener, digamos, la motilidad. La motilidad puede tener una alteración llamada parálisis, que es la falta total de movimiento. Un músculo está paralizado cuando no tiene una ausencia total del movimiento. Y una paresia es una alteración parcial de la motilidad. O sea que hay una disminución menor de la motilidad. Es parcial, no está totalmente. Entonces dividimos primero parálisis, falta total de movimiento, y paresia, alteración parcial de la motilidad. Luego tenemos que saber cuál es la distribución topográfica de las alteraciones motoras. O sea, cómo puede topográficamente alterarse la motilidad de un individuo, de un paciente. Tenemos la monoplegia, cuando está paralizado, la parálisis de un miembro. Tenemos diplegia, parálisis de dos miembros, o sea, están ambos miembros superiores o ambos superiores fundamentalmente. La monoplegia, la cuadriplegia, la parálisis de cuatro miembros, los cuatro miembros superiores, los dos superiores y los dos inferiores. La paraplegia, cuando se paraliza la mitad inferior del cuerpo. Y la hemiplegia, cuando hay una parálisis de la mitad del cuerpo. Entonces hay una parálisis de una mitad del cuerpo. Entonces,
es importante saber, primero, cuáles son las alteraciones, que son dos fundamentalmente, parálisis y paresia, y cuál es su distribución, la distribución geográfica y la distribución topográfica de las alteraciones motrices. La monoplejía, la diplejía, la cuadriplejía, la hemiplejía y la paraplejía. Entonces nosotros vamos a saber después distinguir, acorde al tipo de lesión y al tipo de topografía, dónde puede estar la lesión del sistema nervioso para saber distinguir posteriormente cuál es el lugar donde está la lesión, o sea si es una monoplejía, si es una diplejía, una cuadriplejía, una paraplejía o una hemiplejía. Muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a explorar la motilidad? Nosotros vamos a explorar la motilidad voluntaria, fundamentalmente pidiéndole al paciente que realice, se realiza mediante la ejecución voluntaria de movimientos por el paciente, ya sea de la cabeza, del cuello, del tronco y las extremidades. Nosotros, si el paciente muchas veces no conoce, digamos, la terminología que nosotros le vamos a hacer, nosotros debemos explicarle al paciente cuál es el movimiento que nosotros que pretendamos que él haga, siempre y cuando nosotros, el observador, tenga una total normalidad de la motilidad. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que nosotros vamos a decirle que hagan? Son los movimientos de flexión, de extensión, por ejemplo, de abducción, de separación y de aducción, de aproximación, de circunducción, o sea, de hacer que giren en forma circular, de supinación y de pronación. Entonces, nosotros vamos a pedirle al paciente que por sí solo realice estos movimientos de las diferentes partes del cuerpo, en donde nosotros debemos explicarle al paciente cuáles son los movimientos que nosotros queremos que él realice. Porque muchas veces la terminología que nosotros empleamos, el paciente no las conoce. Por lo tanto, los movimientos que nosotros le vamos a explicar al paciente son el movimiento de flexión, de extensión, de abducción o separación, de aducción o aproximación, de circunducción o de que gire a su alrededor, la supinación y la pronación. O sea que ustedes, explicándole al paciente cómo va, eso por supuesto van a verlo después, van a verlo en los prácticos o en su comunicación con el docente, con el jefe de trabajo práctico. Ustedes pueden delimitar bien cuáles son los diferentes movimientos, viendo supuestamente de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, supinación y pronación. Son movimientos bastante sencillos que uno los hace generalmente en forma involuntaria, en forma automática muchas veces, bueno, mediada por la voluntad de hacer el ejercicio, por supuesto. Pero estas son los detalles que nosotros le vamos a pedir al paciente, que en forma, pedir al paciente quiere decir que el paciente va a ordenar al paciente que haga estos ejercicios, de una forma de decirle, ¿no? Para que él haga los movimientos y nosotros sabemos explorar si estos movimientos se pueden realizar o no. Tenemos después la prueba de Mingazzini y Barré, que ya la vamos a ver, le vamos a mostrar las cosas, le vamos a mostrar, la tengo acá en una imagen y muy interesante, es una prueba que se hace tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, en decúbito dorsal y en decúbito ventral, para ver la motilidad en un paciente que está con una enfermedad. Queremos saber si tiene una lesión de la vía piramidal fundamentalmente. El estudio de la fuerza muscular, eso lo hacemos mediante la maniobra de la oposición. O sea, nosotros le hacemos que el paciente, por ejemplo, flexione el miembro y nosotros nos oponemos. Entonces, al oponernos nosotros, esa fuerza que él realiza para vencer nuestro obstáculo, vamos a ver qué fuerza tiene. Otra maniobra es hacerle que nos apriete la mano derecha, la mano izquierda, en forma cruzada, para saber también si hay diferencia de fuerza entre una mano y la otra, entre un brazo y el otro. Fundamentalmente nosotros sabemos que a veces cuando uno es diestro o es zurdo, digamos, tiene diferente fuerza acorde
a qué es lo que es uno, cuál es el desarrollo de un miembro con respecto al otro, o la fuerza de un miembro con respecto al otro. O sea que el estudio de la fuerza muscular lo vamos a hacer mediante oponiendo nosotros, haciendo realizar un movimiento de flexión fundamentalmente, o de que apriete la mano, nos oponemos a ese movimiento y vamos a ver con qué fuerza el paciente trata de vencer ese obstáculo. Luego el tono muscular, mediante el estudio del relieve muscular, mediante la inspección, ustedes descubren al paciente, un brazo, un miembro, y ven si el paciente tiene un relieve muscular, si está tónico, digamos, en la inspección. Y luego, tocando al paciente, mediante la maniobra de la pinza, vamos a ver qué tonicidad tiene, qué tonicidad tiene ese músculo. O sea, mediando el relieve y tocándole al paciente con la maniobra de la pinza. Nosotros nos vamos a dar cuenta, por supuesto, que hay pacientes que tienen un relieve muscular muy marcado, porque muchas veces hacen gimnasia y el paciente sedentario tiene menos marcado el relieve muscular, por lo tanto el tono muscular va a ser menor de uno y mayor del otro. Pero de todas maneras nosotros vamos a darnos cuenta cuando veamos su relieve y cuando toquemos con la maniobra del piso, lo toquemos al paciente. Entonces, tenemos la maniobra de Migassini-Barré, el estudio de la fuerza muscular mediante la maniobra de la oposición a la acción o al movimiento que desarrolla el paciente, y el tono muscular, que es el estado de semicontracción que tiene un músculo, que lo vamos a estudiar en la próxima clase mediante el relieve muscular y la maniobra de la pinza. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una parálisis de una hemiplegia. Acá, no, la hemiplegia nosotros la dividimos en hemiplegia directas y de hemiplegias alternas. La directa la lesión se localiza por encima de generalmente puede ser cortical, subcortical, capsular o talámica, y cursan generalmente son aquellas cosas con la parálisis del lado contrario de la lesión y la parálisis facial del mismo lado. Entonces se encuentra directamente, el paciente tiene directa porque tiene una parálisis, digamos, del lado contrario de la lesión. O sea, el paciente tiene una lesión del lado derecho, la parálisis va a ser izquierda, y si tiene el lado izquierdo, la parálisis va a ser derecha. En cambio, las alternas, ustedes ven acá, si bien tiene paralizado, en este caso tiene una hemiplegia izquierda, digamos, y tiene una parálisis facial derecha, es porque la lesión generalmente está a nivel del tronco cerebral, entonces en los núcleos motores de los pares craneales. O sea, hay hemiplegia alterna, eso tiene hemiplegia del lado contrario y una afección de un par craneal del mismo lado de la lesión. O sea, la hemiplegia del lado contrario y la parálisis de un par craneal del mismo lado de la lesión. En cambio, la hemiplegia directa, lo que tenemos nosotros, es una hemiplegia del lado contrario de la lesión y nada más. En cambio, la alterna, como su nombre lo dice, es del lado contrario de la lesión, la hemiplegia, pero del mismo lado tiene una afección de un par craneal. En ese caso, por ejemplo, cuando está diciendo, acá en este caso hay una parálisis facial del lado contrario, y también lo más frecuente también es el signo de Weber, que es la parálisis del motor ocular común, que se expresa por tos y palpebral. Bueno, entonces tenemos hemiplegias o parálisis de mitad inferior, que unas están lesionadas en la corteza, subcorticales, o que en la cápsula interna, o talámicas. En cambio, en la hemiplegia alterna, la lesión está en el tronco cefálico. Estas son las maniobras que nosotros vamos a hacerle hacer al paciente, maniobra de Migassini, para los miembros superiores, cuando hacemos cerrar los ojos y hacemos que el paciente estire los brazos, y vamos a ver cuál de los brazos cae más con respecto al otro. Cuando uno tiene una parálisis total, generalmente el brazo cae fácilmente y se mantiene el otro. También esto lo hacemos en los miembros inferiores.
Acá la vemos a la maniobra, los miembros inferiores, claramente los separamos un poquito a ambos miembros y lo hacemos elevar los miembros y vemos que cómo cae el miembro. Si el miembro está paralizado, usted al saber el miembro cae rápidamente en forma. Esta es la maniobra de Mingazzini para los miembros inferiores. Algunos lo hacen flexionar también. Lo hacemos separar y ver cuál es el que cae más rápidamente. Y esta es la maniobra de Barré, que lo hacemos en decúbito ventral. Haciendo levantar los miembros, separándolo un poquito para ver cuál tiene mayor velocidad, digamos. Cuando el miembro está totalmente paralizado, cae bruscamente. Entonces, tanto en la maniobra anterior, que de Mingazzini para miembros superiores, como en la maniobra para miembros inferiores. Muy bien. Son maniobras típicas de exploración de la motilidad para saber si el paciente tiene un miembro paralizado o no. Nosotros habíamos hablado sobre la lesión de la... Sabemos que la motilidad central, la lesión de la vía piramidal, y hablamos sobre lo que es una hemiplegia directa y lo que es una hemiplegia alterna. La lesión de la vía piramidal, por ejemplo, nosotros podemos decir que generalmente puede haber lo que nos conocemos nosotros como ictus apoplético, un ataque súbito con alteraciones de la conciencia que puede ser provocada por una hemorragia, por una embolia, una trombosis de la arteria del cerebro. Hemorragia cuando puede haber una ruptura vascular o puede haber una ruptura de un aneurisma, o sea que es una dilatación localizada de un vaso. La embolia, que es un trombo que emigra, que viaja a un sitio diferente a su origen, donde las más importantes embolias cerebrales son las cardioembolias, o sea, las que son provocadas en las cavidades cardíacas, y la trombosis in situ de las arterias cerebrales. O sea, tenemos la hemorragia provocada por una ruptura vascular y la embolia cuando un trombo emigra en un sitio alejado de su origen. Y luego, si no, tenemos las trombosis de las arterias, cuando el trombo se desarrolla in situ. ¿Cómo nosotros vamos a explorar, digamos, un paciente que tiene una lesión de la vía piramidal? Es muy importante porque el paciente puede entrar en coma, llamado coma cerebral, rápidamente, y nosotros con algunas maniobras podemos saber que el paciente ha tenido lo que llamamos un accidente cerebrovascular. Entonces, en el examen físico puede haber pródromos, si nosotros lo interrogamos, donde vamos a preguntar si hubo cefalea, vértigos, o sea, trastornos del sueño y parestesia. Parestesia son pequeños trastornos sensitivos como hormigueos. La inspección, la cabeza y los ojos están desviados hacia el lado contrario de la lesión. Eso se llama desviación conjugada de la mirada. O sea que nosotros vamos a ver que la cabeza y el ojo están desviados hacia el lado contrario de la lesión. Vamos a tener también el signo del fumor de pipa, es la elevación de la mejilla en cada respiración por parálisis del buccinador, en el lado paralizado, por supuesto. Entonces tenemos signo de fumor de pipa, desviación conjugada de la mirada, podemos tener miosis del lado paralizado y tenemos también lo que se llama la maniobra de Foix, que es la contracción del lado sano. Nosotros comprimimos sobre el lado sano en la rama ascendente del maxilar superior y vamos a ver la contracción del músculo, va a haber contracción del lado sano y no del lado enfermo. Y luego tenemos también, estando el paciente en el estado grave, crítico, inicialmente del ictus apoplético, el signo de Babinski, que es el signo que ustedes van a hacer, la inversión, generalmente el reflejo plantar, porque ustedes van a hacer generalmente con un instrumento romo sobre la planta del pie, y eso va a provocar que el pulgar se dirija hacia atrás y los dedos se abran en abanico.
Normalmente cuando usted hace una desadaptación hay una flexión la flexión de los dedos del pie. En cambio con el signo Babin que hace lo contrario, se abre en abanico y el pulgar se tira hacia atrás. Signo de Babinski bilateral típico de la lesión de la vía piramidal. Entonces tenemos, para simplificar, en el paciente agudo tenemos desviación conjugada mirada, signo del fumor de pipa, miosis, lado paralizado, maniobra de foie positiva y el signo de Babinski que acabo de mencionar. Lesión de la vía piramidal. Posteriormente, la hemiplegia directa, la habíamos mencionado en el gráfico anterior, se manifiesta por hemiplegia del lado contrario a la lesión. Pueden ser corticales, subcorticales, capsulares y talámicos. Cuando hay talámico, muchas veces la parte motora se va acompañada también de un trastorno sensitivo. Por lo tanto, va a haber una hemiplegia mixta con el trastorno sensitivo, porque es motriz y sensitivo. Entonces, la hemiplegia directa se manifiesta por la hemiplegia del lado contrario a la lesión, puede ser cortical, subcortical, capsular y talámica, y luego tiene las hemiplegias alternas, que si la lesión está generalmente en el tronco cefálico, es una hemiplegia del lado contrario de la lesión con una parálisis de un par craneal del mismo lado, o ipsilateral. ¿Entienden? O sea, este concepto es muy importante refrescarle y tenerlo claro, lo que es directo, lo que es alterno y lo que es mixto. La hemiplegia mixta hay motriz sensitiva. Las alternas, que tienen una parálisis del mismo lado, de un par craneal del mismo lado, y las directas que tienen únicamente una parálisis del lado contrario a la lesión. Bien. Una tiene una lesión cortical, subcortical, capsular o talámica, y otra tiene una lesión en tronco encefálico. Eso es la clara diferencia que tiene que tener entre ellos. Bueno, haciendo un breve resumen sobre, porque esta es una parte de la clase que va a continuar, porque vamos a explorar las otras partes de la motilidad, vamos a dividir, para que quede claro el concepto, cuando está alterada, la parálisis central, o sea, la afección del haz piramidal, sabiendo que el haz piramidal tiene dos etapas. Una primera etapa llamada flácida, en la cual el paciente, con ustedes, con todas las maniobras que nosotros le hemos explicado, y si el paciente supera el estado de coma, el estado inicial, ya sea por una trombosis, o por una hemorragia, o por una embolia, supera el cuadro inicial, el paciente va a pasar a una segunda etapa llamada espástica, en el cual dejo de haber una hipotonía inicial, porque cuando la lesión de la vía piramidal es inmediata, el paciente tiene una hipotonía general, pero cuando luego supera esa etapa, pasa a una etapa espástica, donde nosotros nos va a permitir diferenciar lo que es una parálisis central de que es una parálisis periférica. En este caso, la parálisis central espástica, por supuesto, abarca grupos musculares, en cambio, la parálisis periférica va a afectar músculos aislados. Esto es muy importante saberlo. O sea, abarca grupos musculares una y otra abarca músculos aislados. Luego tenemos hipertonía piramidal, el músculo está muy hipertónico en la fax espástica, y atonía o flacidez en la parálisis periférica. O sea, una hipertónica y otra atónica. En general, la parálisis central puede ir acompañada de movimientos asociados, llamados sincinesias, por ejemplo, en el cual nosotros le hacemos que desarrolle un movimiento, el lado sano, y a veces el lado enfermo lo trata de acompañar. ¿Bien? Llamado este movimiento se llama sincinesia. Entonces tenemos una abarca grupos musculares, otra músculos aislados, una tiene hipertonía, otra tiene atonía o aflacidez. Hay sincinesia en uno, no hay en la periférica, no hay sincinesia. Si nosotros estudiamos los potenciales eléctricos con un electromiograma, en la parálisis central los potenciales eléctricos son normales, en cambio en la periférica las reacciones eléctricas son de degeneración. Hay una afección, digamos, de la placa muscular.
En el caso de los reflejos osteotendinosos, habíamos dicho que la vía piramidal tenía un efecto inhibidor sobre la motilidad refleja. Entonces, cuando se lesiona, ese efecto inhibidor se supera, por lo tanto, en vez de haber una arreflexia, va a haber una exaltación de los reflejos, va a haber una hiperreflexia. Están exagerados los reflejos osteotendinosos, se llama hiperreflexia. En cambio, en la parálisis periférica, los reflejos osteotendinosos van a estar abolidos o totalmente. En cambio, los reflejos superficiales, los abolidos, van a estar abolidos en la parálisis central y van a estar normales en la parálisis periférica. Ustedes ven que siempre hay, como yo le dije al iniciar la clase, hay una oposición funcional que está dada por esta circunstancia. Porque una tiene un efecto inhibidor sobre la actividad refleja, que es liberada cuando se lesiona, y la parálisis periférica tiene digamos, va a abolir la actividad refleja directamente. En la parálisis central hay un signo fundamental que yo les mencioné, que es el signo de Babinski, que es casi como inversión de reflejo plantar, y en la periférica que no hay signo de Babinski. Entonces, con este cuadro, que lo dejo para que ustedes lo muevan, lo observen de nuevo, y lo que nosotros debemos diferenciar, y sabemos que la motilidad de un individuo está dado por una neurona central y una neurona periférica, que cuando está paralizada una, tiene estas circunstancias cuando es crónica o en la etapa espástica, y cuando está paralizada la motoneurona periférica. Entonces, en resumen, nosotros habíamos dicho que íbamos a dividir la exploración de la motilidad. Acá estamos, exploración de la actividad voluntaria, de la fuerza muscular y de la exploración de la motilidad pasivo-tono-muscular. Las otras motilidades las vamos a ver en la próxima clase, porque si no se hace muy larga y muy tediosa. Ustedes, es muy importante que vean las diapositivas, que vean el Power, que sepan diferenciar la alteración topográfica, cuáles son sus principales alteraciones, cómo se le explora y cómo se diferencia cómo se diferencia la parálisis central de la neurona central o piramidal y la periférica. Así que bueno, con esto damos por terminada la clase, así que le agradezco todo haberme escuchado y espero que sea de utilidad.